aproxima la primavera, así que te traigo esta hermosa propuesta de begonia para tu terraza o balcón. Te darán ese toque de vida y alegría que estás buscando. Las begonias son plantas herbáceas. Esta belleza que te presento aquí en el día de hoy es la begonia ulmifolia, perteneciente a la familia de las begoniáceas. Te comento que esta familia de plantas comprende alrededor de 1500 especies, de las cuales 150 de ellas se cultivan para jardinería. Por supuesto, una de las begonias más comunes es la Serpent Florence. Sí, es una de mis favoritas. Te la muestro por aquí arriba. Los cuidados de esta hermosa begonia son una buena dosis de luz indirecta, ya que el sol de forma directa puede quemar sus hojas. Es fundamental tomar esto en consideración. A las begonias les encanta una temperatura cálida. Por eso aquí en República Dominicana gozamos de una gran variedad hermosa de begonias que se mantienen súper hermosas y nos pueden dar flores durante muchísimos meses. Una buena dosis de ventilación también es súper aconsejable para ella. Así que un patio fresco, agradable, con el solcito de la mañana será ideal para mantener esta hermosa begonia ulmifolia en perfecto estado, así como se ha mantenido esta bella planta madre que tengo por aquí. Esta belleza es la madre de la planta que te mostré anteriormente, ya florecida, con esa bella floración que me ha brindado ya aquí esperando la primavera. ¿Cómo regar esta hermosa begonia? Pues te cuento que el riego ha de ser solo cuando la tierra esté completamente seca. Esto evitará el encharcamiento para que así de esa forma no se pudran sus raíces. Te cuento que con el clima que aquí tenemos, pues yo la mojo una vez por semana, pero claro, va a depender de qué tan caliente esté el tiempo. Cuando es completamente verano, suelo mojarla 2 veces a la semana, ya que su sustrato se seca más rápidamente. Dependiendo del clima donde te encuentres, lo ideal sería regarla por inmersión y así evitamos mojar las hojas, pues esto podría traer ciertos hongos, algún problemita de hongo a tu plantita de begonia. Las hermosas begonias tienen una gran variedad en sus hojas como en sus flores. Pueden tener flores de diferentes tamaños dependiendo de la especie. Y te comento que las begonias comienzan a florecer en primavera. Pero esta belleza se me ha adelantado. De verdad que ya me ha brindado una floración hermosa y aún no comenzamos por aquí la primavera, aunque pronto pues se acerca. Esta belleza comienza a florecer en primavera, pero su floración se alarga durante todo el verano y puede durar incluso hasta el otoño en floración. Así que las begonias son una excelente opción si quieres tener flores casi durante todo el año. Sus hermosas flores crecen en ramilletes, pueden ser simples, semidobles o dobles, de color blanco, rosadito, amarillo, rosa pastel, entre otros, dependiendo, claro, de la variedad. Esta belleza me da una floración blanca con tonalidad rosácea, como puedes apreciar, y su hermoso pistilo con ese intenso amarillo espectacular. Me encanta, estoy súper feliz con esta hermosa begonia ulmifolia que me ha dado esta floración, y eso es apenas iniciando. Sé que aún dará muchísimas más flores durante toda la primavera. Si la mantenemos con los cuidados que te he dicho anteriormente, cuidando su riego, cuidando la luz indirecta del sol, así como también la ventilación que esta belleza necesita recibir.
recuerdo cordialmente suscribirte si aún no lo has hecho, regálame tu like, comparte con todas tus amistades y espero que estés disfrutando de esta belleza tanto como la estamos disfrutando nosotros por aquí. El sustrato que utilizo y me funciona bastante bien, mis amores, es tierra de jardín. También le pongo un poco de carbón vegetal, mis amores. El carbón vegetal que lo tengo por acá en esta bolsita. Hago una mezcla de carbón vegetal. Junto a esa mezcla también agrego un poco la fibra de coco bastante disuelta agregada a mi sustrato. También dentro del sustrato también agrego lo que son hojas secas descompuestas. Todo esto le gusta a las begonias, ya que en su ambiente natural ellas tienen todas estas propiedades en su sustrato que les estoy mostrando por aquí. Así ellas se mantienen con ese sustrato súper sanitas, como esta que les estoy mostrando por acá. Miren, otra plantita hija de esta belleza que ya he propagado con el sustrato que les estoy mostrando. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final con esta hermosa begonia. Los veo en una próxima entrega, mis amores. Besos, cuídense mucho. Bye.